El tema que vamos a ver hoy son las normas de Facebook Ads relacionadas al uso indebido de la red publicitaria. Bueno, vamos a comenzar. Existen unas normas de Google Ads relacionadas a lo que es el uso indebido de la red publicitaria. A continuación vamos a explicar en qué consiste este conjunto de normas específicas. En primer lugar está lo que corresponde a software malicioso o no deseado. En este caso, la norma señala, por ejemplo, que el sitio de destino no puede ser un sitio web que tenga malware, digamos, o un software malicioso, que de repente las personas a veces navegan, entran en ese sitio y se infecta y se les instala un software, un malware en su computadora. Ya generalmente esto ocurre con sitios que están infectados. En el caso de Google, siempre ellos tienen un sistema interno en el cual si notan algún problema de este tipo, van a banear ese sitio. Entonces es importante de que el sitio de destino esté totalmente libre de lo que es malware. Si tienes algún problema en malware, lo correcto es que vayas a Google Webmaster Tools. Ahí te van a indicar qué es lo que tienes que hacer. Generalmente tienes que desinfectar el sitio y presentar una solicitud para que Google vuelva a revisar el sitio. Pero lo importante que sepas es que si el propio Google en general, fuera del sistema de anuncios, detecta que hay malware, automáticamente te va a banear ese sitio. Pero en algunos casos este baneo no se llega a dar a tiempo, sino que se llega a dar al cabo de un tiempo. Entonces si tu sitio ya comienza a tener problemas de ese tipo, ten en cuenta que si ellos detectan que el sitio de destino tiene malware, automáticamente ese anuncio lo van a rechazar e incluso pueden sancionar tu cuenta publicitaria. Otro punto que hay que tomar en cuenta son los anuncios o destinos que infrinjan la política de software no deseado. Digamos que bases a un software que no es malware, sino es un software que tiene un uso específico, pero ese software digamos que no es muy claro en algunos aspectos, no cumple algunos requisitos básicos, como por ejemplo describir cuál es la funcionalidad verdadera, por ejemplo no pedir consentimiento a la persona para que lo instale, no por ejemplo colocar un acuerdo sencillo o un acuerdo entendible, lo que es de licencias de usuario. Por ejemplo, impedir o dificultad que el usuario desinstale ese software. Entonces, como puedes ver, acá el software puede ser legal, digamos. El sitio de destino al cual tú vas, hay un software que sí agrega valor, cumple una función, pero la forma en cómo se muestra quizás no cumple los estándares requeridos, ¿no? A veces uno entra a un sitio web y de repente de forma automática se descarga un software sin tú haberlo autorizado, ¿no? O de repente quieres desinstalarlo y no puedes. O de repente hay un software pero no especifica bien las funciones, cuál es el acuerdo, cuáles son las condiciones. Entonces todo esto entra de lo que corresponde en esta sección, que es software malicioso no deseado. Cualquier tipo de software que incumpla alguno de estos términos, ese anuncio va a ser rechazado en lo que es Google Ads. Sobre todo esto afecta principalmente todo lo que es páginas de destino, ¿ok? Otra sección está relacionada con lo que es la ventaja desleal. La ventaja desleal, hay dos puntos importantes. El primero es, por ejemplo, cuando una persona hace varias campañas en paralelo y trata, por ejemplo, de mostrar varios anuncios de forma simultánea. Por ejemplo, supongamos que estás buscando algo en Google y generalmente aparece un anuncio de una empresa y los demás anuncios son de otras empresas o otros competidores. Bueno, entonces hay algunas empresas que quieren pasarse de listas y lo que hacen es que con varias cuentas publicitarias presentan varios anuncios para que se muestren en simultáneo y de esta manera, digamos, copar o digamos abarcar todos los resultados de búsqueda. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Esto puede ser para cualquier formato. Eso está prohibido, ¿no? Y eso se llama más que todo ventaja desleal porque estás tratando de manipular el sistema para que solamente tu empresa aparezca ahí en esos resultados pagados. Entonces eso está prohibido, no se puede hacer. Y también, por ejemplo, ya sea que tengas anuncios repetidos, también hay unas personas que dicen, no, bueno, voy a mostrar varios anuncios en simultáneo, pero voy a hacerlos con pequeñas diferencias. Entonces, por ejemplo, no puedes utilizar ese método para, por ejemplo, presentar algunos productos muy similares o con precios similares. O sea, basta con que un anuncio se muestre dos veces de forma simultánea y que pertenezcan a la misma empresa, ya eso va a ser objetado, ¿no? Y sobre todo, si tú tratas de establecer algún tipo de comparativa o das la impresión que hay una comparativa, pero en realidad todo tú lo controlas, entonces todo eso es tomado como ventaja desleal. Lo correcto es que tú presentes un solo anuncio con una sola cuenta publicitaria y se muestre, digamos, en determinada, digamos, segmento, ¿no? Siempre aquí recomiendan que, por ejemplo, en el caso de búsqueda, las palabras claves que tú elijas sean las correspondientes con un segmento o nicho específico, ¿ok? No que abuses de eso para tratar de manipular los resultados y evitar que haya esos 2 o 3 anuncios en simultáneo, lo cual no beneficia tanto al usuario como al sistema publicitario en general, ¿no? Porque estás atentando contra los otros anunciantes y es una especie de ventaja desleal o competencia desleal que estás haciendo en este caso. Otra norma está relacionada con lo que es el contenido publicitario elusivo. Aquí, por ejemplo, el contenido publicitario elusivo es todas las acciones que traten de evadir las normas. Por ejemplo, muchas personas que hay algunas palabras prohibidas, entonces lo que hacen es que, por ejemplo, manipulan los textos, le ponen ciertos símbolos para reemplazar unas letras para disimular que el sistema no lo pueda leer. O también, por ejemplo, escriben ciertas palabras prohibidas pero con faltas de ortografía. O, por ejemplo, distorsionan un poco lo que es algunas imágenes de la marca o nombres de marcas. Eso también se da, por ejemplo, cuando hay una cierta manipulación de videos o imágenes para eludir algún contenido que quizás pueda ser observado. Entonces, en todos estos casos, ya sea que hay cualquier tipo de manipulación, sobre todo principalmente en textos, que es lo que más se nota,
automáticamente el sistema lo va a vetar ese anuncio, ¿no? Por ejemplo, hay unas groserías o unas marcas que en vez, digamos, de colocar, por ejemplo, ¿no? La letra E, colocan el número 3, digamos, ¿no? Como para disimular, pero en realidad el propio sistema puede detectar eso, y si logra detectar ese tipo de acciones, lo que va a hacer es que va a rechazar ese anuncio por contenido publicitario elusivo. Otra sección en la que corresponde a los sistemas de elusión, que podría parecer que es similar al otro punto, pero abarca otros puntos diferentes. El sistema de elusión, por ejemplo, está, por ejemplo, lo que son redirecciones. A veces el anuncio tiene, digamos, un objetivo de destino, pero de repente la persona va a ese sitio de destino, pero tú, una vez que llega ahí, al cabo de un tiempo lo rediriges a otro lugar. Obvio que eso no es lo adecuado, ¿no? E incluso cuando tú presentas el anuncio a veces y aparece, digamos, una URL, y esa URL tiene una redirección activa, también te rechazan el anuncio, ¿no? Siempre tienes que colocar la URL original o final. No coloques una URL que se va a redireccionar a otra, porque eso lo que puede hacer simplemente es de que ese anuncio sea rechazado precisamente porque viola la norma referente a sistemas de elusión. Entonces, todo lo que sean redirecciones tienes que tener cuidado. Tienes que colocar la dirección final como es. También, por ejemplo, la página destino no puede tener un DNS dinámico. Hay unos sitios web que de repente lo que muestran lo cambian. O es dinámico, eso no lo puedes hacer porque se supone que si tú estás colocando una página destino para tu anuncio, esa página destino tiene que ser la misma. O sea, el revisor llega, revisa la página o el anuncio, ve que está bien, lo aprueba, pero no es que ahí tú vas a estar cambiando de servidor o cambiando lo que muestras. No, tienes que mantener lo que tú presentaste. En este caso, no usar DNS dinámicos. Otra cosa que es considerada como sistema de elusión es, por ejemplo, restringir la página o secciones, digamos, para los supervisores. Ejemplo, no tienes un sitio de destino y de repente tú colocas a unas secciones que tienen que como que ingresar contraseña o registrarse para poder verla, pero ten en cuenta que la persona que te va a evaluar el anuncio, que ponte que tu anuncio sea como objetivo una página externa de destino, no va a estar iniciando sesión para revisar o hacer su trabajo. O sea, cualquier impedimento que haya para mostrar la información que vas a donde vas a enviar a las personas, automáticamente lo que va a pasar es de que te van a rechazar ese anuncio. También menciona, por ejemplo, que otro sistema de elusión que es muy común es utilizar una segunda cuenta publicitaria. Digamos que tú has presentado un anuncio con una cuenta publicitaria, ya sea que te hayan rechazado ese anuncio o te hayan cerrado la cuenta publicitaria. Muchos anunciantes lo que hacen es que crean otra cuenta inmediatamente y presentan el mismo anuncio con las mismas faltas. Ahí lo que va a pasar simplemente es que va a entender el sistema que estás utilizando ese sistema de elusión bastante sofisticado y posiblemente te cierre la cuenta publicitaria. Por lo cual, con todo lo que corresponde a sistemas de elusión, tienes que tener mucho cuidado porque las sanciones son muy drásticas y generalmente sin previo aviso. En las demás secciones generalmente te avisan una semana antes, pero en este caso, el sistema de elusión, digamos que es como una falta grave. Ahora, acá hay una aclaración. Google Ads menciona que la única excepción en la regla, digamos, en el cual puede haber algún tipo de redirección, es, por ejemplo, cuando hay un tipo de redirección referente a idioma. Por ejemplo, a veces personas que llegan a un sitio y de repente, pues, para ver la información, están en varios países y en varios idiomas, y para ver la información en su idioma natal o el que ellos dominan, hacen una redirección por país, ¿no? Digamos que, no sé, pues un sitio de Estados Unidos y de repente yo entro y se me redirige el sitio para Latinoamérica, ¿no? En español, eso es válido. Si la información es la misma y simplemente está traducida y hay una redirección, ojo, por temas de idioma, sí es factible, digamos, que el anuncio sea aprobado. Sin embargo, si esa redirección es hecha por cualquier otro motivo, bueno, ya sabes que lo más probable es que simplemente rechacen ese anuncio. Y por último, y no menos importante, están las directrices para Webmaster. Por ejemplo, en las directrices para Webmaster mencionan que el sitio destino tiene que cumplir las mismas normas que, por ejemplo, para cualquier Webmaster de Google o cualquier Webmaster que tenga la herramienta de Google, que es, por ejemplo, evitar el exceso de palabras claves. Hay gente que de repente en una página web le coloca un montón de palabras claves. Eso, digamos, no está, incluso afecta a la parte de anuncios, te lo pueden rechazar por eso. No hacer redirecciones engañosas. Por ejemplo, estamos claros que las redirecciones están prohibidas. Por ejemplo, tú puedes hacer que la persona llegue a un sitio y de repente al cabo de un minuto la rediriges a otro sitio. Te das cuenta, la persona no navegó a otro sitio, simplemente automáticamente eso cambió a los 30 segundos o al minuto. Eso también está prohibido y está tomado como una redirección engañosa, ¿no? También está lo que es el encubrimiento y cualquier tipo de práctica fraudulenta que haya, digamos que tenga como objetivo estafar a la gente, o cualquier tipo de, digamos, negocio no correctamente sustentado o de mala reputación, también va a afectar esta norma específica que son las directrices para Webmaster. Bueno, de esta manera hemos aprendido las principales normas de Google Ads relacionadas a la sección uso indebido de la red publicitaria. Bueno, eso es todo conmigo. Si te gustó este episodio, entonces hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y, por supuesto, muy importante, suscribirte al podcast. Asimismo, si deseas saber más sobre lo que es Google Ads, puedes visitar el link que es en la parte de abajo, que es josemorenojimenez.com/Google Ads,
donde podrás acceder a una audio capacitación en la cual te comparto los principales consejos para empezar en lo que corresponde a Google Ads. Bueno, eso es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.